Quiero darle la bienvenida a esta Academia Diverso, un espacio de formación profesional docente que está orientado a fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora con base en evidencia. Bien, hoy nos acompaña Carolina Melo Hurtado, PhD en Educación por la Universidad de Virginia, profesora asociada de la Universidad de los Andes y experta en comprensión lectora. Bien, su trabajo se centra en la alfabetización inicial, en cómo mejorar la calidad de la enseñanza para lograr aprendizajes profundos. Ha colaborado con el Banco Mundial, es cofundadora de Por un Chile que lee y co-desarrolladora de Dialect, una evaluación de lectura basada en evidencia también. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Innovación Aboni en Educación y como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Así que tenemos una tremenda ponente ahora aquí con nosotros. Bien. Carolina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un privilegio contar contigo en esta sesión de Academia Diverso. La pantalla es toda tuya, así que puedes comenzar. Yo te voy a ir apoyando durante la presentación, respondiendo algunas preguntas a medida que nos vayan haciendo y con cualquier otro apoyo que tú necesites. ¿Ya? Muchas gracias, Marcos, y un saludo muy cariñoso a todos los que nos acompañan de estas distintas partes del mundo hoy día. Me parece fascinante que tengamos gente de México, Perú, Colombia, una gran representación de toda nuestra región. Así es que la verdad que me honra esta invitación y me ilusiona mucho poder acompañarlos esta tarde y conversar juntos sobre cómo podemos potenciar la enseñanza de la comprensión lectora. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en cómo enseñar comprensión lectora para formar lectores autónomos, ya desde los primeros grados de escolaridad en adelante. Em, y partimos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos estudiantes leen, pero no parecen comprender lo que leen? Solamente leen. Y esto la verdad es porque muchas veces no hemos sido explícitos en decirles que el propósito de leer es comprender y que por lo tanto leer implica pensar. No basta solo decodificar y leer palabras porque eso no garantiza que podamos construir significado. Por lo tanto, la primera idea que les quiero transmitir es que leer es más que decodificar. Es necesario poder decodificar, pero necesito involucrar mi cerebro de manera muy activa y pensar en la medida que leo para ir comprendiendo lo que leo. Antes de irnos de lleno a las estrategias, un poquitito de contexto. Sabemos que a nivel global, en la región de Latinoamérica y especialmente en los países de más bajos ingresos, un estudio del Banco Mundial del 2022 mostró que 7 de cada 10 niños en cuarto grado no son capaces de comprender un texto simple. Esto es lo que el Banco Mundial denomina learning poverty o pobreza de aprendizaje. Y es sumamente grave porque se sabe que una vez que los niños llegan a cuarto básico, que se dice en Chile, ya después esta brecha solo se agranda y es muy difícil de ir cerrándola. Por lo tanto, los primeros años de la enseñanza escolar son sumamente importantes para ir formando estas habilidades lectoras, tanto la decodificación como la comprensión. La buena noticia, que nos da mucha esperanza, es que cada vez sabemos más sobre cómo enseñar a leer y cómo enseñar a leer con comprensión. Sabemos que se puede enseñar de manera explícita y de manera exitosa. Hay mucha evidencia y nos hemos movido de una guerra un poco ideológica que a veces existe en la enseñanza de la lectura a una mirada mucho más basada en evidencia compartida, donde ya sabemos que hay prácticas que funcionan y otras que definitivamente no funcionan. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver cuáles son esas prácticas que están respaldadas por la evidencia y que funcionan para enseñar la lectura. Pero antes es importante entender ¿cómo leemos? ¿Cómo funciona el sistema lector? Cuando uno dice esta estudiante o esta persona lee de manera comprensiva, tiene una lectura hábil, ¿qué queremos decir? Que lee de una manera fluida y comprende, que coordina la lectura, la decodificación con la comprensión, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensar en la lectura como si fuese una cuerda. Esto se llama el modelo simple de la lectura, es el modelo de la cuerda de Scarborough, que está aquí adaptado en este dibujito para explicárselos a ustedes, donde la cuerda entrelaza distintas hebras y cada una de estas hebras va a representar distintas subhabilidades. Porque cuando yo leo de manera comprensiva,
y finalmente ese es el producto de una serie de habilidades que se articulan de una manera muy coordinada para que yo pueda leer de manera comprensiva. Y estas habilidades se organizan en dos tipos de habilidades o dos tipos de hebras de esta cuerda. Por un lado tenemos las habilidades que tienen que ver con el lenguaje propiamente tal y otras habilidades que tienen que ver con el reconocimiento de las palabras o la decodificación. ¿Ya? Una requiere de la otra, pero tienen que funcionar juntas para poder leer de manera hábil. ¿Qué quiero decir? O sea, yo puedo tener un muy buen vocabulario y saber mucho del mundo y tener muchas estrategias de comprensión, pero si no decodifico, no voy a poder leer de manera comprensiva, ¿no es cierto? Pero, por otra parte, sí puedo decodificar y leer y no comprender. Entonces necesito que las dos cosas vayan juntas. En el ámbito del lenguaje, las hebras que tenemos son conocimientos previos, vocabulario, conocimientos sobre estructura del lenguaje, sobre el mundo, razonamiento verbal, conocimiento literario y estrategias específicas de la comprensión, que son las que vamos a estar conversando hoy día, que nos van a permitir activar todas estas habilidades para que esas hebras de la cuerda estén muy, muy fuertes, ¿ya? Y muestro también la cuerda completa y muestro la segunda parte que tiene que ver con el reconocimiento de palabra, porque acá vamos a operar sobre el supuesto que ustedes ya saben esta otra parte y la están trabajando porque es esencial, sobre todo aquellos profesores que trabajen con niños más pequeños, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la lectura. Si uno trabaja con niños en primero, segundo básico, primero, segundo grado, tenemos que trabajar con ciencia fonológica, decodificación, reconocimiento visual y una serie de habilidades que permitan a los niños ir aumentando el reconocimiento automático y la decodificación automatizada cada vez más de las palabras para tener una lectura fluida, ¿ya? Y esto obviamente es un proceso que comienza antes de los 6 años, o sea, en la educación preescolar idealmente vamos desarrollando la conciencia fonológica, el concepto del impreso, que es el concepto del impreso, que, de qué lado hacia qué lado se lee, dónde está un título, los sonidos que hacen las letras, la conciencia fonológica, todas esas habilidades que se van adquiriendo desde muy pequeñitos y que se van consolidando los primeros años, el primer año de escolaridad idealmente, y que nos van a permitir después poder ir trabajando junto con la fluidez las habilidades del lenguaje, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es, hay una serie de habilidades que se coordinan, se articulan para que podamos leer de manera ágil, hábil, comprensiva y poder disfrutar de la lectura. Y es importante poner atención a todas ellas. Hoy día nos vamos a enfocar en el ámbito de la comprensión. Y es un ámbito que, aunque no se haya dominado lo otro, podemos empezar a trabajar igual de manera oral, ¿ya? Y eso es lo que lo hace también muy interesante. Y por supuesto, comprender no es siempre lo mismo. Tenemos distintos niveles de profundidad de la comprensión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que sale acá, dice, el jinete cabalgó hacia la puesta de sol. Yo tengo tres niveles de comprensión que puedo tener. Uno es literal, ¿no es cierto? Leo las líneas. ¿Qué hizo? Cabalgó hacia la puesta de sol, o sea, se movió de aquí hacia la puesta de sol. Inferencial. ¿Qué quiere decir inferencial? Que leo entre líneas, ¿ya? Hago ciertas suposiciones. Por ejemplo, hacia dónde cabalgó el jinete, ¿ya? Si dice que fue hacia la puesta de sol, hago una inferencia que como el sol se pone en el oeste, ¿ya? El jinete cabalgó del este al oeste, ¿ya? El dibujito está al revés, pero depende de donde uno esté parado en el mundo, ¿no es cierto? Donde se ponga el sol a qué lado, ¿ya? Pero puedo hacer una inferencia de ese tipo. Luego, un nivel más profundo de comprensión sería un nivel crítico, donde yo me pregunto, bueno, ¿qué quiso comunicar el autor con esta imagen? ¿No es cierto? Se tratará de que estaba buscando algo, un destino, que se cerraba un capítulo, que era un camino que le quedaba por recorrer, y eso va a depender, por supuesto, el contexto en el que se inserte esa frase también. Pero es importante, ¿no es cierto?, saber que vamos a ir trabajando de a poco la comprensión de un nivel más literal hacia un nivel más profundo, inferencial y crítico, que es nuestro objetivo. Bien, entonces para poder enseñar a comprender tenemos que saber qué es lo que hacen los buenos lectores, ¿no es cierto? Y una cosa que hacen los buenos lectores
todos ustedes que están aquí hoy día conectados, que son buenos lectores, son cosas invisibles que nosotros a veces ni pensamos ni nos damos cuenta que hacemos, ¿ya? Pero que las hacemos de manera automática en la medida que vamos leyendo. Son cosas invisibles, pero que marcan la diferencia entre simplemente leer o decodificar y leer con comprensión, ¿ya? Y como decíamos al comienzo, leer es pensar, ¿ya? Entonces, mientras voy leyendo, yo por lo general voy pensando y hago cosas como, por ejemplo, conectar, conecto ideas, relaciono cosas que aparecen en el texto con conocimientos previos, leo entre líneas, hago supuestos y saco conclusiones, me hago preguntas, ¿ya? Me hago preguntas, digo, ¿qué habrá querido decir con esto que estoy leyendo? A veces me detengo. ¿Nunca les ha pasado que uno está leyendo y de repente se da cuenta que lleva como un párrafo completo pensando en cualquier otra cosa y uno tiene que parar y volver a leer entero? Sobre todo cuando uno está cansado, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que uno hace, releer, monitorear, y dice, uy, eso no lo entendí, lo voy a leer de nuevo, ¿qué habrá querido decir? A veces me doy dos páginas para atrás y trato de conectar con alguna idea previa, ¿no es cierto? A veces paro y pienso y digo, bueno, ¿y qué pasará ahora? ¿Qué va a pasar? Y hago una predicción en mi cabeza de lo que yo creo que va a pasar. Voy dándole sentido a lo que leo en la medida que voy leyendo. Y estas cosas las hacemos de manera automática sin ni pensar. Entonces, nuestro propósito como docentes ahora es cómo transmitimos estas estrategias de una manera que las hagamos conscientes y visibles. Porque esto, si no, a veces no ocurre de manera espontánea, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos que plantearle a nuestros estudiantes que se hagan es, ¿esto me hace sentido? Tienen que ir pensando mientras leen, mientras escuchan también la lectura. Y esa es la diferencia entre leer en piloto automático y leer de manera estratégica. Entonces, la primera invitación que le vamos a hacer a nuestros estudiantes es decir, leamos como leen los buenos lectores. ¿Y sabes cómo leen los buenos lectores? Usando su cerebro para pensar mientras leen. Y a este proceso de pensar sobre el pensamiento mismo se le llama la metacognición, ¿no es cierto? Que esta capacidad de monitorear nuestra comprensión y nuestro pensamiento mientras vamos leyendo. Y es hacer que finalmente no estemos leyendo en este automático donde podemos a veces leer una página completa y llegar al final y decir, oh, de verdad no sé ni qué leí porque no comprendí. Y entonces, ¿qué es la metacognición y por qué es tan importante en este proceso de enseñanza de la lectura? Porque me va a permitir darme cuenta de si estoy comprendiendo y saber qué hacer si no comprendo. ¿Ya? Me hago cargo de alguna manera, es una manera de autorregular mi propio aprendizaje y eso además es muy empoderador para los mismos estudiantes. En la medida que yo voy pensando sobre mi pensamiento mientras leo, voy tomando conciencia y me voy dando cuenta del proceso que ocurre en mi cabeza mientras leo. Entonces, lo primero que hago es, me doy cuenta, ¿estoy comprendiendo sí o no? Luego decido qué hago. Bueno, ¿qué estrategia puedo usar para entender mejor? Releo, busco esa palabra que no sé lo que significa, le pregunto a alguien, etcétera. Y luego evalúo, ¿me funcionó esa estrategia? ¿Comprendí mejor ahora? Y este ciclo es constante, ¿no? Es un ciclo que uno va repitiendo en la medida que va avanzando en la lectura y se va haciendo las preguntas. Y esa es la diferencia entre una lectura en piloto automático, ¿no es cierto?, sin pensar, versus leer monitoreando, donde me voy deteniendo, voy releyendo, me voy haciendo preguntas y voy reparando mi comprensión. Y una de las estrategias que es difícil es esta de hacerse preguntas, porque sobre todo para nosotros como docentes estamos muy acostumbrados a hacer las preguntas. Les preguntamos a los niños, bueno, ¿y tú qué crees que? ¿Y tú qué? Pero nunca les enseñamos a hacerse preguntas. Acuérdense acá, la metacognición es yo sobre mi propio pensamiento. Entonces tomo conciencia de que tengo una duda y me planteo esa pregunta, ¿ya? Y eso es como un nivel metacognitivo que a veces cuesta un poco implementar, pero que es sumamente importante, porque si no, caemos en esta lectura automática de leer sin pensar, sin detenerse, no detectamos los errores y entonces el lector
no le saca provecho al texto, no lo disfruta, no lo comprende y no, entonces no se transforma en un buen lector o en un lector exitoso, ¿ya? Porque el lector competente detecta cuando algo deja de tener sentido, entonces va monitoreando y va reparando. Y por favor les recuerdo que si quieren hacer algún comentario o pregunta, siéntanse en total libertad de escribirlo por el chat. Entonces, nuestro objetivo finalmente entonces es hacer visible lo invisible. Estos procesos que nosotros hacemos como lectores competentes, lectores avanzados, ¿no es cierto? Tenemos que visibilizarlo para que los estudiantes los vean, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que enseñarlos de manera explícita, ¿ya? Entonces, en vez de decir cosas como, ya, lean el texto y luego respondan las preguntas, tenemos que mostrarles cómo piensa un lector exitoso. Y eso implica hacer una cosa que se llama modelar el pensamiento o hacer el pensamiento visible. Y hago cosas como, por ejemplo, mientras voy leyendo, digo, acá me voy a detener. Esta palabra es importante. Esto me recuerda a lo que había visto en la página anterior, por ejemplo. Después me detengo y digo, ¿quién ha hecho este personaje? ¿Por qué lo habrá hecho? Mira, esta parte no me hizo sentido. O al final digo, entonces creo que entendí. Creo que lo que quería decir el texto es esto. En definitiva, si se dan cuenta, lo que va haciendo el docente, que es un lector exitoso y que quiere demostrar su pensamiento, hacerlo visible, es pensar en voz alta, es hacer visible este proceso de metacognición a través del pensamiento en voz alta. Lo que se llama en inglés el think aloud, ¿no es cierto? Pensar en voz alta. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, el docente está leyendo y modela y dice, voy a detenerme acá. El texto no dice explícitamente cómo se siente Camila. Perdón, antes voy a leer la frase que ella está leyendo. Ella está leyendo un texto y dice, Camila guardó lentamente la carta en su mochila y no dijo nada durante todo el recreo. Eso fue lo que ella leyó. Y dice, voy a detenerme. El texto no dice explícitamente cómo se siente Camila, pero estoy viendo algunas pistas. Ella guardó la carta lentamente y estuvo callada todo el recreo, dice. Eso me hace pensar que podría sentirse triste o preocupada. Estoy haciendo una inferencia usando evidencia del texto. ¿Qué pistas del texto creen ustedes que yo usé para hacer esa inferencia? Bueno, que guardó lentamente la carta. Los movimientos lentos por lo general tienen que ver con cuando uno no está con mucho ánimo, ¿no es cierto? Si no dijo nada durante todo el recreo, el, no sé, receso, no sé cómo se dice en otras partes del mundo, ¿cierto? El break. Si no dijo nada, bueno, ¿por qué alguien a veces no quiere decir nada? Eso puede tener distintas razones, ¿no es cierto? Porque una persona está enojada, está triste, pero ciertamente no está muy contenta. Entonces, algo tuvo que haber visto en esa carta, ¿no es cierto?, que la hizo moverse con estos movimientos lentos y no querer decir nada durante todo el break. Entonces, yo modelo este proceso de pensamiento a mis estudiantes. Y ese modelamiento es tremendamente efectivo para lograr generar ese tipo de ejercicio mental en nuestros propios estudiantes. Bien, otro aspecto importante de cómo vamos a enseñar las estrategias, y ya nos vamos a ir de lleno a las estrategias, pero antes es importante entender cómo lo vamos a hacer, es con esta liberación gradual de responsabilidad que se llama, ¿ya? Que está basado en el concepto que me imagino todos ustedes educadores manejan muy bien, que es el concepto del andamiaje, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, de Vygotsky que nos plantea que nosotros como docentes tenemos que poner como estos andamios, como cuando construimos un edificio, que ponemos los andamios para ir construyendo y luego vamos removiendo los andamios, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que hacer también en la enseñanza de la comprensión lectora. Y de a poco ir removiendo estos andamios. Pero lo primero que vamos a hacer es modelar. Lo hacemos nosotros, ¿ya? Luego lo hacemos juntos. Luego lo hacen ustedes, los estudiantes juntos, y luego de manera individual. Entonces se dan cuenta que vamos de a poquitito liberando responsabilidad para que lo vayan implementando cada vez más solos, ¿ya? Ese andamiaje que se va retirando de a poquitito. Y esto lo podemos implementar todas las veces que hacemos las estrategias. Podemos, al comienzo las vamos a modelar,
A lo mejor la primera vez que lo hacemos lo vamos a modelar y después lo vamos a hacer juntos. Al día siguiente ya les voy a decir, hagámoslo juntos y después lo hacen ustedes solos. Y después ya la vez siguiente lo pido que lo hagan ellos solos, ¿no? En general es muy buena práctica usar el modelaje y eso lo recomiendo muchísimo para que siempre lo recordemos, algo que está muy, muy, muy anclado en la evidencia, ¿ya? Em, Mónica me pone un comentario, dice, es muy importante realizar modelado metacognitivo, exactamente, para que vayan observando el paso a paso y puedan exactamente ir viendo todo el proceso y no solamente que tengo que responder unas preguntas al final de la lectura, ¿no es cierto? Exactamente, muy, muy bien. Entonces, ¿cómo es este protocolo lector que les quiero compartir hoy día? El protocolo lector básicamente nos invita a pensar en el proceso de la lectura en tres momentos. Un momento antes de la lectura, un momento durante la lectura y un momento después de la lectura, ¿ya? Y esto va a ocurrir cuando hacemos la lectura compartida con los estudiantes. La lectura compartida es una práctica tremendamente efectiva y que tiene un potencial enorme si la sabemos aprovechar bien. Y eso es lo que queremos hacer hoy día a través de esta estrategia, ¿no es cierto?, del protocolo lector. Porque la comprensión lectora comienza antes de leer y continúa cuando ya terminé después de leer, porque el pensamiento lo preparo mi cerebro para el texto que voy a enfrentar, preparo mi pensamiento, leo, mientras leo también voy pensando y al final también reflexiono sobre que leí y consolido lo que aprendí durante la lectura, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo las distintas estrategias. Entonces, antes tengo que activar conocimientos previos y para eso voy a tener que hablar de los temas, por ejemplo, de los que trata la lectura, para dar un poquito contexto, enseñar algunas palabras claves o términos, definir el propósito, y eso también es bien importante porque es distinto si vamos a leer un texto informativo que si es un texto narrativo, por ejemplo. ¿Para qué lo vamos a leer? ¿Con qué objetivo? Es simplemente con un objetivo de disfrute, para aprender sobre un tema, porque nos interesa buscar una información, porque después la vamos a usar para otra cosa, ¿ya? Porque dependiendo del propósito también va a ser cómo yo enfrente las estrategias. Y podemos siempre hacer predicciones al comienzo. Luego, durante la lectura, vamos haciendo estas pausas, ¿no es cierto? Que ya conversamos de ir monitoreando, haciéndonos preguntas, inferencias, y vamos a ir aclarando y releyendo cuando sea necesario. Y por último, al final, esperamos poder ser capaces de resumir ideas principales, conversar, explicar, dar opinión, conectar con otros textos, con otros contenidos, experiencias, ¿no es cierto? Y poder ir consolidando lo que leímos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos momentos en un poquito más de profundidad. Entonces, antes de leer. Antes de leer, tenemos que preparar a este cerebro lector para que se enfrente a la comprensión de la mejor manera, porque como les decía, la comprensión empieza antes de empezar a leer la primera palabra. Además que esto lo hace tanto más entretenido, porque yo me preparo, me anticipo y construyo esa anticipación que después va a hacer que cuando yo lea disfrute mucho más, ¿ya? El cerebro funciona como, imagínense ustedes, como un closet, ¿ya? Un closet donde yo guardo mi ropa, un armario donde voy a ir guardando mi ropa. Si yo tiro la ropa toda desordenada dentro de mi closet o mi armario, después me va a costar encontrar la ropa, ¿verdad? Entonces yo tengo que pensar que tengo que ir guardando la ropa en mi closet de manera más o menos ordenada, con cierta lógica. Entonces, por ejemplo, los pantalones los voy a poner aquí, las camisetas por acá, ¿no es cierto? La ropa interior por allá, ¿no es cierto? A lo mejor la voy a organizar por colores, por temporadas, no sé, de alguna forma. ¿Por qué digo esto? Porque eso hace que yo pueda ir a recuperar algunas ideas que me van a permitir ir activando conocimientos previos. Entonces, como el cerebro funciona como un armario ordenado, en general, em, yo tengo que activar esos conocimientos previos y decirle, mira, para este texto que vamos a leer, vamos a usar el cajón de los calcetines y el de los pantalones, ¿ya? Que tiene que ver con algunos conceptos que tienes guardados en tu cerebro, en esos cajones, que hoy día vamos a conectar. Entonces, activo esas partes del cerebro donde se guardan ciertos conocimientos previos que a lo mejor lo más probable es que ya tengan sobre algún
sobre algún tema, porque es imposible casi que que alguien no tenga absolutamente ningún conocimiento relacionado a lo que uno va a hablar en ese momento, ¿ya? Porque siempre podemos buscarle por algún lado la manera de vincular lo que vamos a conversar a algo que ellos ya manejen. Entonces, importante activar ese cerebro y esos conocimientos previos. Les decía, el propósito, ¿para qué vamos a leer hoy? Bueno, importante, si queremos que comprendan, es parte del propósito. Vamos a leer para comprender, para aprender y comprender. Vamos a predecir. Entonces, por ejemplo, y ya la voy a mostrar, un libro que traje aquí. Este libro se llama Sofía viaja a la Antártida. Uy, se me esconde. Ahí, Sofía viaja a la Antártida. Y es un fondo azul con unos barquitos rojos. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar? Y se viaja a la Antártida. Sofía, ¿quién será Sofía? ¿No es cierto? Una niña, un adulto. A partir de las imágenes que están acá, ¿de qué creen que se va a tratar? ¿Ya? Y eso ya interesa al lector y activa algunos de esos cajoncitos del closet del armario, ¿no es cierto? Que podamos ir despertando las áreas del cerebro que van a ir vinculándose. Y el punto 4 y esto es muy importante, es enseñar ese vocabulario que se le llama el vocabulario bisagra. Son aquellas palabras que nos van a permitir acceder al texto, que si no las sabemos, simplemente no lo vamos a poder comprender, ¿ya? Y en general son un par de palabras que siempre hay que son más complejas y es importante identificarlas previo a la lectura, ¿ya? Entonces, activar conocimientos previos, establecer propósito, predecir y vocabulario bisagra, palabras bisagra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con este volcán, vamos a suponer que esto es un cuarto básico, un cuarto grado, que están leyendo un texto sobre los volcanes. Entonces, yo como docente identifico que hay ciertas palabras que tengo que enseñar antes de la lectura. Por ejemplo, erupción, magma, cráter, ¿ya? Quizás es obvio y todos saben lo que es un cráter, pero puede haber algunos niños que no sepan lo que es un cráter. Tengo que enseñar lo que es un cráter. Magma, la erupción, etcétera. Y eso va a preparar el cerebro. Entonces, ver qué ya saben sobre los volcanes. Si han visto imágenes sobre una erupción, ¿de qué creen que se va a tratar lo que vamos a leer hoy día? ¿Qué palabras necesitamos? ¿Ya? Y vamos viendo definiciones explícitas, porque hay una corriente bueno, que ahora ya se sabe que no funciona, que no funciona definitivamente, que es esta idea de, bueno, sáquelo por el contexto, pero es que cuando no sabes la palabra, es muy difícil sacarla por el contexto porque se transforma en un juego de adivinanza que finalmente pierde todo sentido, hace perder tiempo, frustra al lector. Lo mejor y lo más basado en evidencia es enseñar la palabra de manera explícita, con una definición amigable y un ejemplo práctico, ¿ya? Y aplicado. Y eso lo tenemos que hacer, porque el vocabulario importa. Como les decía, son estas palabras que pueden abrir el significado. No se trata de enseñarlas todas, son ciertas palabras que tenemos que identificar, palabras o conceptos que hacen el texto accesible al significado. ¿Ya? Em, bien. ¿Qué hacemos durante la lectura? Durante la lectura tenemos que evitar esta lectura en piloto automático. No sacamos nada si le decimos, niños, ¿de qué creen que se va a tratar el texto? Miremos la portada, les voy a contar estas palabras, qué sé yo, y después leo así como sin parar. No, queremos evitar esa lectura en piloto automático. Tenemos que ir modelando ese monitoreo de la comprensión. Entonces, por ejemplo, me detengo, reviso un poco lo que les ejemplificaba antes, ¿no? Donde la docente se detiene, piensa, lee, ¿no es cierto? Lo relee, hace inferencias. Leer entre líneas, que es inferir, ¿no es cierto? Para tratar de descubrir aquellas cosas que el texto no dice de manera explícita, pero que quizás me quiere decir. La tercera estrategia, que es una que me gusta mucho, sobre todo para trabajar con niños, bueno, en todas las edades en realidad, es visualizar, ya que es crear imágenes en la mente para entender mejor. A mí me gusta decir lo que es como ver con los ojos cerrados. Y ahora les voy a leer un pequeño fragmento de este cuento de Sofía, ¿no es cierto? Sofía, como ya voy a leer una página del medio del cuento, les voy a dar un poco el contexto. Esta niñita
se va con su papá en un barco grande que es equivalente a un edificio de 5 pisos, se va a la Antártida a abastecer a la gente que trabaja en la Antártida de alimentos y distintas cosas y viaja por primera vez en uno de estos barcos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a leer una página del cuento y quiero que ustedes visualicen, ¿ya? Lo vamos a hacer juntos. Visualicen. Es decir, acuérdense, es como ver con los ojos cerrados, imaginarnos, pero de la manera más vívida posible la situación. Dice, no he escrito en un par de días porque el mar ha estado muy revuelto. Anoche el barco se bamboleaba y se movía como si se hubiera vuelto loco. Cualquier cosa que no esté amarrada sale volando y yo tengo que estar agarrada de las barandas todo el rato. A ratos, perdón, todo el tiempo. A ratos alguna ola golpea tan fuerte el barco como si hubiésemos chocado contra una roca. Los ojos de buey del comedor se sumergen en el agua cada vez que el barco se inclina y parece como que estuviésemos comiendo dentro de una lavadora. Esta mañana no ha venido a desayunar casi nadie porque todos están mareados. ¿Se pudieron imaginar? Yo, poniéndome en los zapatos de este profesor que está leyendo el cuento, digo, si yo hubiese sido el profesor, hubiese enseñado acá dos palabras o dos conceptos. A ver, pónganme en el chat si les llamó la atención alguna palabra que ustedes hubiesen enseñado antes de la lectura. ¿Quieren que se los lea de nuevo? Te los voy a leer de nuevo mientras piensan y lo escriben en el chat, ¿ya? Hay dos conceptos que yo creo que hubiese sido importante enseñar antes. Imaginemos que son niños de tercero básico. No he escrito en un par de días porque el mar ha estado muy revuelto. Anoche el barco se bamboleaba y se movía como si se hubiera vuelto loco. Cualquier cosa que no esté amarrada sale volando y yo tengo que estar agarrada a las barandas todo el tiempo. A ratos, alguna ola golpea tan fuerte el barco como si hubiésemos chocado contra una roca. Los ojos de buey del comedor se sumergen en el agua cada vez que el barco se inclina y parece como si estuviéramos comiendo dentro de una lavadora. Esta mañana no ha venido a desayunar casi nadie porque todos están mareados. Bien, Giovanna, muy bien. Muy bien a todos los que están poniendo Llama, ojos de bamboleada, buey. ¿cierto? Bamboleada, ojos de buey. Claro, o sea, si yo no explico antes lo que son los ojos de buey del comedor, fácilmente alguien se puede imaginar unos ojos de un animal, ¿no? Que no es eso, ¿no es cierto? Ojo de buey se le llama a esas ventanas redonditas que están en los Ujú. barcos. Entonces, muy Revuelto también importante, ponen por quizás acá. revuelto, quizás barandas, ¿no es cierto? Pero sin duda que bamboleaba y ojos de buey son conceptos que son bisagra porque me va a permitir entender, son muy centrales al sentido del texto, ¿no es cierto? El bamboleaba, o sea, si yo no sé lo que es bamboleaba, no voy a poder entender la idea, ¿no es cierto? No voy a poder visualizar de manera efectiva la situación. No me voy a imaginar todos moviéndose así dentro del barco porque no sé lo que es bambolear. Entonces, muy, muy importante. ¿Ya? Voy a leer un poquito más para que sigamos visualizando. Sara, la amiga de mamá, me ha prestado un escritorio en su estudio donde puedo dibujar y pintar. Es un camarote diminuto, sin ventanas. Sara dice que parece que estuviéramos en la barriga de una ballena, porque las cañerías de las paredes gimen y gruñen como una tripa. No puedo subir a cubierta sola cuando el mar está tan picado, pero esta tarde papá me dejó salir con Sara para tomar algunas fotos. El viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. El barco se movía bajo nuestros pies como un caballo salvaje, mientras un albatros volaba rozando las olas. ¿Se fijan que es fácil si uno se trata de visualizar, de imaginar, ¿no es cierto? De ver con los ojos cerrados la situación, inmediatamente puedo hasta oler el mar, ¿no es cierto? Imaginarme esos sonidos que suenan en las cañerías, ¿no es cierto? Como las tripas de una ballena que dice. Entonces, en definitiva, tenemos que hacer este trabajo previo y también durante la lectura. Tengo que formularme preguntas y preguntarme sobre el texto para profundizar mi comprensión, ¿ya? Entonces, a lo mejor puedo preguntarme, a ver, si no puedo subir a cubierta sola cuando el mar está tan picado, me pregunto por qué el papá de Sara no la dejaba subir a la cubierta, ¿no es cierto? Me pregunto por qué. Entonces ahí empiezo a imaginarme la situación y empiezo a comprender más en profundidad, ¿cierto? Tengo que hacerme las preguntas e ir interactuando, conversando con el texto mientras voy leyendo. Bien,
Acá hay otro ejemplo durante. Este niño Tomás, vamos a leer lo que dice. Dice, Tomás miró la cancha desde lejos, tenía las zapatillas puestas, pero no se movía. Bueno, ¿qué podemos inferir sobre Tomás? Quizás está nervioso, inseguro, ¿por qué no se movía? Tenía las zapatillas puestas. ¿Qué pista del texto me nos hizo pensar eso? ¿Ya? Y esta pregunta yo se la puedo plantear a ellos si estoy en un nivel de liberación de la responsabilidad donde ellos ya están haciendo el proceso más solo, o la puedo modelar y me la puedo preguntar a mí mismo. Y digo, ¿qué me hizo pensar esto? Lo que me hace pensar esto es que no se mueve, tiene las zapatillas puestas y está mirando de manera fija. Algo le llama la atención o a lo mejor está nervioso. ¿Por qué? Porque cuando alguien no se mueve, por lo general es porque está asustado o nervioso. ¿Ya? Entonces, lo interesante acá es que uno le transmite a los niños que inferir no es adivinar. Inferir es una interpretación que está basada en evidencia, en cosas que dicen de manera textual en el texto, ¿no es cierto? Bien, y reparar comprensión, que es lo que también hacen los buenos lectores cuando de repente dicen, bueno, no entendí esa parte, voy a releer. ¿Ya? Entonces vuelvo para atrás, resumo lo que entendí hasta ahora, le pregunto a alguien, aclaro un vocabulario, una palabra que no entendí, busco pistas, ¿ya? Y son todas cosas que hacemos los lectores efectivos. Y por último, después de leer, tengo que transformar lo que leí en aprendizaje, ¿ya? Y consolidar todo esto para que después yo pueda acordarme de lo que leí, comprender y hacer más sentido y reflexionar. Entonces, cosas como, y estos son buenas pistas también para nosotros como docentes para poder gatillar, recordemos que ese es nuestro objetivo, gatillar todos estos subprocesos, ¿no es cierto? Entonces, invitar a los niños a recordar ideas claves, cuáles fueron las ideas más importantes, qué entendí bien y qué me quedó duda, no me quedó tan claro. ¿Qué conexiones hice? ¿Cómo se relaciona con otras cosas que yo he aprendido antes, con lo que yo sabía o con mi vida o con otros textos? ¿Qué puedo reflexionar al respecto? ¿Qué aprendí? ¿Qué me hizo pensar? ¿Qué me hizo sentido? ¿Qué no? ¿Con qué me sentí identificado? ¿Cómo puedo aplicar estas ideas que aprendí en el texto a otras situaciones? Y por último, sintetizar, que es una de las cosas que más les cuesta a los niños, sobre todo a los niños pequeños, que es resumir, ¿no es cierto? Resumir con tus propias palabras o de manera visual el texto. Y ahí nos damos cuenta los niveles de comprensión, porque cuando los niños son muy pequeñitos, esto les es casi imposible diferenciar lo que es decir todo lo que pasó, hecho por hecho, palabra por palabra casi, a resumir. Si le han pedido a un niño que les resuma una película o un libro, ustedes saben de lo que estoy hablando. O sea, realmente a veces cuesta que resuman, ¿no? Porque resumir implica un nivel de abstracción y de ser capaz de identificar las ideas centrales versus las ideas que no son tan centrales al sentido. Entonces, es una habilidad que implica un nivel de complejidad más avanzado, ¿ya? Pero todas estas cosas las podemos hacer después de la lectura. Y para cada una de estas podemos inventar distintas estrategias. Por ejemplo, en este texto de los volcanes que dice, en el interior de la Tierra hay roca fundida llamada magma. El magma se acumula en las cámaras subterráneas. Cuando la presión aumenta, el magma busca salida a través de conductos llamados chimeneas y sale al exterior por el cráter. Al salir el magma se convierte en lava y puede provocar una erupción volcánica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, les hago una pregunta y digo, bueno, ¿cómo entonces que ocurre la erupción volcánica? Expliquémoslo con nuestras propias palabras. ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Ya? A partir de lo que dice en el texto. Transformemos lo que dice en el texto en una explicación con nuestras propias palabras. Luego sinteticemos. Si tuviéramos que explicárselo a un compañero, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se lo contarías en dos frases? Y si te digo tres frases, y si te digo en una frase, ¿cómo cambiaría esa explicación? Luego una reflexión metacognitiva. ¿Qué te ayudó a comprender mejor este texto? ¿Qué usaste? ¿Releíste? ¿Subrayaste palabras claves? ¿Te hiciste preguntas? ¿Conversaste con un compañero? ¿Qué hiciste? ¿Tomas conciencia de tu proceso para comprender? ¿Ya? Pero en definitiva, lo que queremos es que ustedes se vayan de acá y se vayan con el ánimo y el entusiasmo de probar esas estrategias, estas estrategias para antes, durante y después. La invitación es que elijan algunas, seguramente muchas ya las aplican, pero a lo mejor esta instancia les ayuda a reflexionar en cómo las podemos hacer más efectivas aún,
cómo podemos hacer más y mejor de esto que ya seguramente hacemos en alguna medida, ¿no es cierto? Cómo podemos sacar mejor provecho de ese momento antes de leer. Entonces los invito a elegir al menos una en cada una de las cajitas antes de leer. Ya, mañana voy a enseñar algunas palabras bisagra, voy a activar conocimientos previos, me voy a enfocar en el propósito, vamos a trabajar predicciones, etcétera. Durante la lectura, pausas de monitoreo, inferencias, predicciones, evidencias del texto, modelar el pensamiento, ¿ya? Después de leer, resumir, reflexionar, conversar o explicar. ¿Qué me ayudó a comprender? Hacer muy explícita la metacognición, ¿ya? Y invitar a los niños a utilizar este proceso y no tenerle miedo a las palabras complejas, porque cuando las explicamos, les decimos a los niños, vamos a trabajar de una manera que es la manera que trabajan los lectores avanzados, que es pensando mientras leemos, pensando sobre el pensamiento. Y eso se llama metacognición. Como les decía al comienzo, este proceso es muy, muy, muy empoderador. Y podemos partir pequeñito, no necesitamos cambiar toda la clase que tenemos planificada, pero podemos ir de a poco probando dos, tres, cuatro estrategias y preocupándonos de ir haciendo visible este pensamiento lector, ¿ya? No asumir nada, sino que explicar, decir de manera muy explícita lo que va pasando por nuestras cabezas y lo que nosotros esperamos que ellos también vayan haciendo y nos vamos a ir dando cuenta cómo día a día entonces van a ir trabajando de manera cada vez más autónoma y transformándose en mejores lectores. Porque como dice ahí, al final la comprensión no se puede improvisar. Se diseña antes, durante y también después de leer y tenemos que incorporarla dentro de nuestra planificación. Hasta ahí llega mi presentación y ahora quiero dejarles un espacio para que puedan hacer preguntas y bueno, todas estas estrategias, Lisette pregunta, en niños de quinto y sexto de primaria, todas estas estrategias son adecuadas también para niños de quinto y sexto de primaria. Evidentemente los textos van a ir cambiando en su nivel de complejidad a la medida que avanzamos en los grados hacia arriba, pero por supuesto que las mismas estrategias las podemos ir utilizando, o sea, entonces con textos más complejos, pero las palabras bisagra siempre, a cualquier edad, van a ser clave, van a ser clave. Piensen ustedes mismos en su experiencia lectora, o sea, hoy día si yo tomo un texto que hay, no sé, en una página más de 10 palabras que no entiendo, difícilmente voy a poder acceder al texto, ¿no? Entonces tengo que enseñar aquellas palabras que son claves para la comprensión. Yo diría que eso es pero súper, súper, súper efectivo y necesario, de las mejores estrategias. Y por supuesto que combinado con todas las otras también. Entonces, lectura en voz alta es sumamente importante, necesaria, efectiva a toda edad. A veces hay una concepción errada de que la lectura en voz alta es con los niños pequeñitos y que después ya cuando están grandes tienen que leer solos. La verdad que la lectura en voz alta es efectiva en todas las edades. Bueno, yo no les conté mucho de mí al comienzo, pero yo ya tengo hijos que son un poquito más grandes. Tengo cuatro hijos de entre 21 y 14 años y por supuesto que ya me ha tocado leerles a todos en voz alta, muchos años de lectura en voz alta, pero quería comentarles que en el fondo, inclusive con niños más grandes, ya, con mis niños adolescentes, también disfrutan cuando leemos juntos en voz alta algunas cosas que de repente nos sentamos. Dice, ay mamá, acompáñame a leer, leemos juntos, cada uno lo suyo, o yo le leo en voz alta. En el contexto escolar es lo mismo, se generan vínculos a través de la lectura, puedo tener momentos reservados para la lectura en voz alta, podemos estar leyendo un texto entre todos en voz alta donde vamos leyendo todos los días un pedacito y vamos generando la anticipación, y eso es sumamente efectivo y interesante también para ir desarrollando el gusto por la lectura en niños más grandes también. Aquí tenemos a Eva que dice que trabaja en preescolar, que lee mucho en voz alta, por supuesto, en preescolar es esencial, ¿no es cierto? La lectura en voz alta a diario, gestos, voces, que los niños toquen el libro, encuentren escenas muy, muy importante. Ahí también en preescolar, y te invito como a no trabaje con los niños, una estrategia que es muy efectiva, es apuntar con el dedo mientras voy leyendo las palabras, ¿ya? En la educación preescolar para que los niños vayan desarrollando esto que se llama el principio alfabético, que es esa correspondencia entre el sonido y el grafema, entre el fonema y el grafema, para que vamos desarrollando ese principio alfabético y nos vamos dando cuenta que las
letras, estos dibujos, estos grafemas que aparecen en el texto, vienen con un sonido y que cuando se juntan forman palabras que conllevan significado. ¿Ya? Y eso lo vamos haciendo a través de ir apuntando la lectura. Hay mucha evidencia que muestra lo efectivo que es el apuntar mientras se lee. Carolina, aquí Y nos enviaron una pregunta que dice, me gustaría saber si estas estrategias funcionan con las lecturas virtuales, ¿cierto? Porque hay gente que trabaja con la plataforma Diverso, con libros digitales, donde los estudiantes son autónomos y también leen en casa. Entonces, ¿cómo podrían muy, trabajar ellos con este tipo de muy lecturas? buena pregunta, buena pregunta. Por supuesto que estas estrategias funcionan con todo tipo de plataformas, digitales y en papel, por supuesto. Lo ideal es que nosotros las trabajemos previamente en el colegio, en la escuela, de manera interactiva con los estudiantes, que modelemos el trabajo con el texto para que después entonces los niños puedan ir y replicar lo mismo en la casa, ¿ya? Pero tenemos que ir trabajando esas estrategias en conjunto primero. Acuérdense de este modelo de andamiaje, de ir liberando la responsabilidad, es un poco lo que queremos, pero sin duda que no hay problema y se puede usar con distintos tipos de plataformas, eh, ya sea digital o en papel. Hay alguna investigación que muestra que a veces se comprende mejor en papel, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no se comprenda en digital, para nada, para nada. ¿Ah? Solamente que, bueno, como así es la investigación, hay a veces estudios que salen que favorecen más algún formato que otro y que también refuerzan la importancia de mantener igual los libros en papel, ¿no? Mantener los libros en papel y complementar con todo lo que es digital, que nos permite ampliar el repertorio enormemente de los textos con los que podemos trabajar, por supuesto. Ay, hay una buena pregunta que plantea Gina. Dice si de acuerdo a las edades de los estudiantes hay una secuencia de esta estrategia. Yo diría que más que las edades, la secuencia importante acá son los tres momentos, el antes, durante y después. Hay estrategias que podrían ser un poco más simples que otras, por supuesto, como por ejemplo, no sé, visualizar es más fácil quizá que inferir, ¿verdad? Entonces, sin duda que podemos ir seleccionando las estrategias más simples con los niños más pequeños e ir avanzando progresivamente también a aquellas más complejas. Pero en general, todas las estrategias se pueden adecuar a distintas edades, ¿ya? No hay una sugerencia en términos como de una secuencia fija de las estrategias para distinta edad. Yo diría que todas son a toda edad. Aquí están haciendo otra pregunta más. Dice, ¿qué tan importante es la dosificación de la lectura? Uy, no sé, Marce, bien a qué te refieres con la dosificación. Yo diría como lo importante en términos de dosificación es la lectura diaria, ¿ya? O sea, eso sí muestra mucho la evidencia que la lectura diaria hace una gran diferencia. El volumen de la lectura también, es decir, no me refiero a volumen de la voz, ¿no? Pero es la cantidad, el volumen en términos de cantidad de lectura, ¿ya? El volumen, mientras más se lee, los lectores van siendo lectores más competentes, ¿ya? En la medida que más volumen lector hay, es decir, que más leen. Entonces, importante intencionar que se lea a diario, ¿ya? En el colegio, en la casa, que la lectura sea algo del día a día. Eso sí que está súper demostrado. Mínimo 10 minutos al día, 10-15 es un mínimo para poder ir generando ese volumen de lector. Imagínate que mientras más leemos, más palabras vamos siendo expuestos a más palabras y vamos aprendiendo más vocabulario y en la medida que vamos acumulando más vocabulario, vamos pudiendo acceder a textos cada vez más complejos. Entonces, hay un efecto de este volumen acumulado en el tiempo que es muy potente para el desarrollo del vocabulario y la comprensión. Entonces, súper importante el tema del volumen. Y agradecen también muy buena capacitación, fortalece nuestro proceso de enseñanza y lo hace más dinámica y con alto valor de comprensión lectora. Ujú. Bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado, que les haya servido, esa es la idea. Y bueno, cualquier duda quedamos a disposición. Sí, justamente. Bueno, yo creo que ya es momento de hacer el cierre, también en honor al tiempo, ¿cierto? Muchas gracias, Carolina, por esta ponencia. Estoy seguro que esta sesión ha sido una fuente de aprendizaje para todos los que están aquí presentes, ¿cierto? Para todos los profesores y profesoras que participaron, ¿bien? Y gracias por su participación, compromiso con la educación también, y nos vamos a ver en una próxima sesión de
Academia Viverso. Así que encantado, Carolina, muchas gracias. Eh, Muchas Creo que a gracias a todos ti, los Marco. profesores y profesoras que estuvieron presentes también ahora se llevan estrategias, ¿cierto? Agregamos valor, pienso, a la gestión que ellos realizan día a día con sus estudiantes. Así que encantado Y de poder quisiera, haber participado. muchas gracias, Marco. Quisiera aprovechar de despedirme y agradecerles a todos por no solo por su tiempo hoy y su interés en estos temas que son tan relevantes, sino por su trabajo que realizan día a día en terreno con los niños, porque realmente ahí es donde ocurre la magia. Así que ustedes son los verdaderos héroes de todo el proceso educacional. Así es que todo el ánimo, todo el entusiasmo para trabajar con esos niños y encantarlos con la lectura día a día. Así que estén muy, muy bien.